Buenos días, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente a este canal en el que hemos tratado algunos temas de mucha importancia para nuestra vida espiritual. Y en este caso no es la excepción. Fíjense que vamos a estar conversando y al mismo tiempo respondiendo preguntas que me han llegado a través de mis diferentes plataformas, donde hemos abordado el tema de los acontecimientos que están sucediendo recientemente en Israel. Y entonces ha despertado cierto interés en algunas personas y han enviado preguntas. Y este programa consiste el día de hoy en dar respuesta a esas preguntas sobre el tema de Israel. Así es que bienvenidos todos. Espero que les guste y al mismo tiempo, pues si ustedes tienen deseos de conocer sobre algún determinado tema, pueden hacérmelo llegar para poder contemplar eso sobre nuestra plataforma y poder explicarlo en un programa como estos. Así es que vamos a iniciar, que Dios me los bendiga. Pregunta número uno. Eh, Tratamos de ordenarlos porque para que vaya encaminado en una secuencia el tema. Pregunta número uno. Dice, ¿de dónde salió Israel? Oh, bueno, el tema de Israel no es un tema nuevo. Es un tema ya muy antiguo. La Biblia dice que Dios de antemano, mucho tiempo atrás, Él quería con todo su corazón hacer una nación de sacerdotes. Y obviamente había pensado en Israel, o sea, conformar a Israel como nación. Y entonces, pues, comienza a ejecutar su plan de tal manera de que ese plan, vamos a situarnos en Abraham. Luego Abraham tiene a su hijo Isaac, porque a pesar de que tuvo a su hijo Ismael, la promesa de Dios venía sobre el linaje de Abraham a Isaac. Y luego Isaac tuvo a su hijo Jacob. Y entonces a Jacob, con todo lo que le sucedió y tuvo que salir huyendo y necesitado de Dios, cuando logra eh, tomarse, ¿verdad?, de Dios en una batalla campal que hubo, y Dios permite que Jacob reciba la bendición, porque Jacob le decía, no te suelto hasta que me bendigas. Y entonces Dios accede y le dice, ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel. Entonces al ponerle el nombre de Israel, nosotros vemos que pues de ahí es donde salen 12 tribus, y esas tribus comienzan a crecer y a crecer y a crecer. Y es lo que hoy nosotros conocemos como Israel, ¿verdad? Ahí está el pormenor. Pudiéramos ahondar un poco más, pero yo siento que en respuesta a la pregunta, eso es. Siguiente pregunta, ¿Israel es el pueblo de Dios? Bueno, vamos a decir que Israel
el Israel sobre la tierra es el pueblo de Dios. Es el pueblo escogido por Dios. Entonces, recordemos que dice la Biblia, allá en el libro de Romanos, dice que Israel fue primero. Pues entonces tenemos que enfocarnos en el hecho de que Israel estaba contemplado entre de los propósitos de Dios como nación, como, como una nación heredera de cierta promesa. Y, y Dios prometió que Israel sería su pueblo. Entonces, a raíz de eso, es que se ha considerado de que Israel es el pueblo de Dios. Hasta la Biblia dice, ¿verdad? Orad por la paz en Israel, en Jerusalén. Entonces, sí, Israel es el pueblo de Dios. Siguiente pregunta. ¿Por qué a Israel se le permite todo? Dice. Esa es una duda que está intrigando a algunas personas que tienen el criterio que a Israel se le permite todo, pero no. No es solo con Israel. Eh, bueno, a todos se nos permite todo, a todos los países se nos permite todo, porque hay una voluntad como que fuera permisiva de parte de Dios. Y sin querer queriendo, nosotros mismos estamos en base a nuestras decisiones, cumpliendo los propósitos de Dios, porque Dios sabe que por esa vía vamos a llegar a donde Él quiere. Y entonces a todos se nos permite hacer todo, porque tenemos una voluntad. Y esa voluntad, nosotros la operamos de acuerdo a nuestro criterio y de acuerdo a lo que queremos hacer. Pero obviamente va a traer consecuencias. Y esas consecuencias van encarriladas de acuerdo a lo que Dios ha previsto. Fíjese. Entonces, obviamente en el tema de Israel no se le permite, digamos, no es que se le permita hacer todo lo que quiere, porque si todo lo que quiere Israel fuera así, bueno, pues ya fuera hasta más grande su territorio. Pero sí se le permite ejercer, cierta parte de voluntad nacional. Entonces ellos toman acciones que Dios permite, pero que las va a ajustar de acuerdo a lo previsto en su palabra. Por eso es que decimos profético, ¿verdad? Es más, Mateo 24 dice, y parece que Mateo 25 dice que Israel, que es la higuera, de ella aprendamos. O sea, como quien dice, estemos poniendo la mirada en Israel, porque eh, de sus acciones es que nosotros podemos enmarcar el cumplimiento de las profecías, ¿verdad? Dios ahorita no está en Israel, pero está con ellos. Como que nosotros, bueno, como decía mi pastor, como que nosotros tengamos un hijo que no está con nosotros y por allá vive en otro lado, ¿verdad? Pero eh, de repente nos necesita, nosotros corremos a ver qué es lo que necesita. Así está el tema de Israel en este momento, tomando en cuenta que cayó en un velo, pero
no debemos nosotros formarnos un criterio que Dios hace excepción permitiéndole hacer de todo a Israel. Recordemos de que es un pueblo que ha sufrido, que ha padecido, que ha llorado y que ha recibido, óigame bien, ha recibido ya la corrección de parte de Dios, por- porque ellos, los judíos, crucificaron a Jesús. Y cuando Jesús llevaba su cruz, les dijo que no lloraran por él, ¿verdad? Así es que ellos ya recibieron el propio castigo. Y Dios le había dicho a Abraham, a los que te bendigan, bendeciré, y a los que te maldigan, maldeciré. Pero ellos lo hicieron con el propio Jesús y recibieron el efecto de esas maldiciones y les ha tocado llorar y les ha tocado sufrir, pero todo eso está enmarcado dentro del propósito correccional que Dios tiene para el pueblo de Israel. Amén. Seguimos con la siguiente pregunta. Eh, ¿Por qué Israel y los países del Medio Oriente no se llevan? Bueno, a veces cuando vemos un poquito de historia, nos damos cuenta de que, o podemos llegar a la conclusión de que todo hubiese iniciado desde el punto de vista de familia, un conflicto familiar. Pero resulta de que Abraham tuvo dos hijos, ¿verdad? Uno que se llamó Ismael, que lo tuvo con una esclava llamada Agar, y el otro lo tuvo con Sara, ya por permisión de parte de Dios. Hablado por Dios, dicho por Dios. Cuando Sara ya estaba en su vejez, Dios dijo, va a tener a un hijo, ese va a ser mi hijo. Entonces Isaac, a raíz de eso, como Isaac era el heredero de la promesa que Dios le había hecho a Abraham, de que de sus lomos saldría una nación que sería como la arena del mar, y también como las estrellas del cielo. Entonces, Abraham, aunque no vio cumplido eso, pero en efecto se dio por hecho. Cuando, cuando empezó a existir Israel como nación, ahí se cumplió que que Abraham iba a tener una nación como las arenas del mar, o sea, terrena, pero que también iba a haber una nación que iba a ser como las estrellas de los cielos, quiere decir que iba a ser celestial, y eso somos nosotros. Entonces, todo eso se cumplió dentro del marco de la promesa que Dios le hizo a Abraham y se la transmitió, porque Dios también se la dio a Isaac, pero no a Ismael. Entonces a Ismael lo sacan de ahí y se va por el desierto con su madre Agar, pero Dios permite que eh, se vayan, pero le dice Dios a Abraham, no te preocupes, yo lo bendeciré y sacaré de él naciones y serán prósperas. Yo quiero que sean prósperas. Y ahí están todas las naciones, estas siendo prósperas, porque nosotros vemos prosperidad en todas esas naciones, ¿verdad? Naciones ricas en petróleo. Imagínense que grandes jeques que hay ahí, grandes personales, ¿cómo es? Grandes este, personas pues con títulos sociales, millonarias, hasta sus carros forran de oro. Es exagerado. Pero no tienen algo que Israel tiene, y es el centro de adoración que es Jerusalén. Entonces, ese conflicto empezó familiarmente, los ismaelitas con los descendientes de Isaac, ¿verdad? Porque ambos reclamaban la bendición y empezó a nacer una enemistad.
enemistad que hoy se ha, básicamente se ha, religionalizado. Ya es parte incluso de su misma religión y no se llevan, no se llevan a tal grado que hay grupos extremistas que están dispuestos a morir por cuando revienta una bomba, ¿verdad? Con tal de hacer daño. Entonces, hasta ese extremo ha llegado. Oh, obviamente, ahí está la raíz de todo el problema. Hoy bueno, se puede considerar que esos grupos extremistas son enemigos a muerte de Israel. Pero básicamente por ahí comenzó las razones por las que hasta el día de hoy no se llevan. Es una pelea constante por Jerusalén. Seguimos con la siguiente pregunta. Dice, lo que están pasando tiene algo que ver con las profecías. Obviamente, obviamente. Hace unos días todo el mundo opinó y votaron hasta en la Organización de Naciones Unidas. Ahí votaron quienes estaban a favor de Israel, quienes estaban a favor de la creación de un Estado palestino. Algunas naciones consternadas por lo que está sucediendo o lo que estaba sucediendo en Gaza y todo eso se pronunciaron, haciendo ver que no estaban a favor de Israel y todo el mundo estaba consternado, dándole la razón a Palestina y no a Israel. Yo, todos estaban involucrados en ese tema. Sí han estado dando muchas circunstancias, pero a mí yo voy a tomar un versículo que está en el libro de Zacarías el profeta, capítulo 1, versículo 3. No, perdón, capítulo 12, del versículo 1 al 3. Yo quisiera dejárselo en su corazón, porque ese capítulo es muy importante. Yo creo que lo voy a leer. Vamos a buscarlo acá. Es tremendo ese capítulo en esos versículos. Zacarías capítulo 12, versículo 1. Si usted lo quiere buscar, me parece. Y lo vamos a leer. Aquí dice, aquí lo tengo ya. Dice así, capítulo 12 de Zacarías, versículo 1 al 3. Dice, óigame bien, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Imagínese. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu dentro de él. Entonces, ese Dios es el que está hablando. Y dice, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá. Entonces estamos hablando de todos los pueblos que están alrededor de Israel. No sé si está notando, ¿verdad? Y de los acontecimientos que están pasando, no solo en Gaza, de lo que ha venido pasando en Siria, en Damasco, y ya llegó hasta Irán, en todas las naciones que están alrededor de Israel. Y dice, en el,
versículo 12. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá. En el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra Israel. Bien, entonces esto lo leo yo por la pregunta que están haciendo. ¿Es profético todo esto que está pasando en Israel? La respuesta es sí, es profético. Definitivamente estamos viendo el cumplimiento de las profecías. Nosotros estamos siendo testigos oculares de todo eso. Somos la generación que está siendo testigo del cumplimiento de la profecía que fue escrita miles de años atrás y que se dijo que iba a suceder en los últimos tiempos. Y nosotros lo estamos viendo. Gloria a Dios. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el rol que debe jugar la iglesia en el mundo? Bueno, orar, ¿verdad? Orar. Orar primeramente por la paz de Jerusalén. Porque se desarrollarán conflictos. Pero hay que orar por la paz de Jerusalén, porque la paz de Jerusalén es la paz del mundo, como mundo. Entonces hay que orar por la paz en Jerusalén. Pero al mismo tiempo, prepararse. El rol de la iglesia es prepararse, porque como que la novia se va a casar, pero si afuera está lloviendo, eso no quiere decir que no se vaya a estar preparando dentro de la casa. Tiene que seguir, tiene que continuar, no sé, peinándose, arreglando su vestido, maquillándose, en fin, tiene que seguir preparándose, aunque afuera esté tronando. Ese es el rol de la iglesia, y estar orando por Israel, estar orando porque Dios salve a lo salvable en el mundo, para que Dios tenga misericordia de la gente y sientan en su corazón la necesidad profunda de ser salvos. Ese es el rol de la iglesia. Siguiente pregunta. ¿Cree usted que estos problemas en Israel y sus enemigos tienen solución? Entonces la respuesta es que sí, pero no se va a dar. No se va a dar hasta que Dios intervenga con mano dura. Porque debemos entender que se tiene que cumplir Ezequiel capítulo 37, donde dice: y conocerán que yo soy Jehová. Todos los pueblos conocerán que yo soy Jehová. Cuando hayan derrotado a Israel, ahí va a aparecer la mano poderosa de Dios, quien defiende a Israel, y conocerán, dice, que yo soy Jehová y que está con Israel. Ese es el punto. Ahorita pueden aperturarse negociaciones como las que se están dando. Dice que ya el gobierno de Estados Unidos propició el ambiente y se firmó la paz. No hay paz para el mundo.
La Biblia dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. No hay paz. Ningún gobierno, óigame bien, ningún gobierno que haya sobre la faz de la tierra puede decir que hay paz, ni siquiera en su nación, porque el hombre no es fuente de paz, solo de conflictos, de mentiras, de engaños. No hay paz desde el punto de vista humano. Por eso dijo Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy, y no os la doy como el mundo la da. No es esa paz, porque la paz del mundo existe solo en teoría, pero en la práctica el, el hombre está dándose de puñaladas constantes por la espalda. Eso no existe. ¿Quieres entender la paz? Ven a Cristo. Él es fuente de paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Esa es la respuesta clave. Entonces, a pesar de que puedan haber negociaciones y digan que ya hay paz, no es cierto. La palabra de Dios se va a cumplir. Y es probable que tú y yo lo veamos. Gloria a Dios. Vamos a la siguiente. ¿Es correcto que Israel mate niños? Bueno, no es correcto que se maten niños en todo el mundo. El tema de los abusos a niños y de muertes infantiles ha sido delicado en todo el mundo. Moralmente no es correcto. Por cuestiones de guerra, eh, no debiera darse. Porque tanto en Israel han muerto niños como en su entorno. Pero se da, porque volvemos a retomar el tema con que casi iniciamos. Dios lo permite porque son decisiones de estas naciones. Y cuando hay guerra, hay peligro de todas estas cosas. Por eso fue que Jesús, cuando iba cargando su cruz y vio a aquellas mujeres, y lo estaba diciendo a Israel, imagínense, no lloréis por mí, le dijo. Llorad por vosotros y por vuestros hijos. Bueno, pero ¿qué culpa entonces tenían los hijos? Esa es una pregunta profunda. ¿Qué tenían que ver los hijos en todo esto? Entonces vinieron los hijos y recibieron el impacto de las acciones de sus padres. ¿Y cuáles son las acciones? Ante Pilato dijeron que la sangre de este hombre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Se da cuenta? Y es el mismo esquema que pasa en todas las naciones. Nuestras acciones van a desembocarse sobre la vida de nuestros hijos. Por eso nosotros tenemos que aprender a meter a nuestros hijos sobre la barca donde va Jesús. Y aunque venga la tormenta, mire, y nos haga así, y aunque parezca que Él va dormido y no habla, Él tiene el control de todos los acontecimientos que están sucediendo. Él tiene el control y a nosotros nos va a guardar, nos va a preservar. Y la palabra es, nos va a salvar.
porque nosotros pusimos la mirada, pusimos nuestra fe en el único y suficiente Salvador, Jesucristo. Amén. Seguimos con la última pregunta. Dice, ¿qué debe hacer el resto del mundo cuando ve este conflicto que tiene alcance mundial? Bueno, el mundo prepararse. De hecho, muchos lo han hecho. Corren a comprar alimentos, corren a prepararse con ropa, con medicinas, por si algo pasa. Ese es el mundo. Pero nosotros tenemos que correr al arca. Al arca. Por eso dice, ay, aquí yo clamo, dice Proverbio, yo clamo desde las plazas, desde los mercados, desde las calles, clamo. Vengan a mí, dice el Señor. Entren al arca, porque el juicio viene. Ese es el punto. Jesús no abogó por el mundo. En su oración Jesús le dijo, Padre, le dijo, yo no te pido por el mundo. O sea que si al mundo le va a caer un cometa, que le caiga. Jesús no pidió por el mundo. Le dice, Padre, yo no te pido por el mundo. Yo te pido por aquellos que me diste. Y por los que han de creer después de estos. ¿Crees tú en el Señor Jesucristo? Hay una oración con su Padre que nos sostiene, por la que nos guarda. En efecto, ese conflicto tiene alcance mundial. Las naciones se van a volcar contra Israel. Y el diablo los va a ayudar. ¿Y sabes por qué? Los va a enceguecer. ¿Y sabes por qué? Porque Jerusalén es el lugar de donde Cristo se fue, ascendió. Pero ellos saben que ahí va a regresar. Y por eso son esos conflictos. Para impedir su venida. Pero con Dios no se puede. Por eso óyeme tú. Te llames como te llames. Óyeme. Atiéndeme, a ti te hablo. En este momento a ti te estoy hablando. Hay un evangelio que Dios instituyó para salvarte. Y Dios te lo quiere revelar a ti. Abre tu corazón y entrégaselo a Jesús, para que puedas entender y ver esto desde la perspectiva de Dios hacia tu vida. Busca a Dios, congrégate, busca una iglesia, corre, corre, corre al arca, corre, porque son tiempos finales. Oh, que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Aleluya, Padre, ten misericordia, Señor. Ten misericordia de los padres, de las madres, de los hijos, de los nietos. Ten misericordia, Señor, te lo suplico, ten misericordia. Y auxílianos, oh Dios de toda gracia, oh Dios de toda gracia, auxílianos.